El himnario está lleno de himnos del Viejo Pacto. No nos damos cuenta de esto. Cantamos nuestros himnos muchas veces como oramos, irreflexivamente, sin pensar, muy irreverente. Los himnos deben ser cantados cuidadosamente, reflexionando. Y los himnos del Viejo Pacto que cantamos sin ni siquiera pensar, pero las ideas del Viejo Pacto penetran en nosotros y oramos: oh Dios, ayúdame a ser un mejor cristiano de alguna manera, Padre. Y no nos damos cuenta que sábado tras sábado estamos recibiendo esas ideas del Viejo Pacto profundamente enraizadas en nosotros. Por ejemplo, hay un himno maravilloso en el himnario: oh Jesús, he prometido servirte hasta el fin. Es un bello himno escrito por un clérigo de la Iglesia de Inglaterra para sus 3 hijas adolescentes que estaban confirmándose en la iglesia aquella mañana de domingo. Y es un himno maravilloso con una hermosa letra que, de alguna manera, la música es preciosa. Es una idea del Viejo Pacto. Yo he prometido, sí, Señor. E intento convencer a las congregaciones como esta que lo transformen en un himno del Nuevo Pacto. Oh Jesús, yo he decidido. El Camino a Cristo, página 47, si queréis alguna autoridad para esto. Ellen White os dice claramente en esa página que no son tus promesas las que van a salvarte. Tus promesas son como telarañas. Lo que necesitas comprender es la verdadera acción de la voluntad, el poder de elegir que Dios nos ha dado. Esta es la idea del nuevo pacto. Y yo lo creo mientras esté aquí. No sé si podré asistir a estas reuniones como vosotros. Será difícil, pero creo que llegará el tiempo. Cuando el Evangelio del Nuevo Pacto permeará la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estaba a punto de decir que de arriba abajo, pero quizá esa no sea la manera de decirlo. Quizá debería decir que de abajo arriba, de alguna manera, va a ocurrir. Bien, que el Señor nos ayude hoy en el poco tiempo que tenemos. Ya estamos casi a mitad de nuestro tiempo. Está bien. No necesitamos demasiado tiempo. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Si estuvisteis aquí ayer, espero que estuvierais, escuchasteis algo sobre la idea del ágape. Una idea nueva y revolucionaria que los apóstoles tenían. Ni ellos mismos soñaron sobre eso hasta después de la crucifixión. Hubo una cruz que finalmente definió para el mundo lo que la palabra amor realmente significa. Es ágape. Repasé con vosotros un pequeño libro que os di, amigos, ¿os acordáis? Os di un libro ayer. Repasé con vosotros algo sobre los 7 contrastes entre el amor humano con el que nacemos, el mejor amor humano que podéis encontrar en cualquier lugar del planeta. Estoy seguro que es el amor de una madre. Pero la madre ama a su propio bebé. Es natural. Dios nos hizo de esa manera. Ella cree que su bebé es la criatura más hermosa del mundo, y así debe ser. Ágape es un amor que ama a personas feas, malas y malvadas, sí. Así es como Dios puede amarnos. Diréis: yo no soy malo, no soy malvado, soy bueno, soy miembro de la Iglesia, todo lo hago bien. Pues bien, ¿qué serías si no fuera por tu Salvador? Hubo tiempos en los que abría el periódico de Sacramento y leía sobre horribles crímenes que se cometen cada día. Solía pensar: qué espantoso, yo nunca haría una cosa así.
Pero empecé a darme cuenta de que si no tuviera un Salvador que me sacó del hoyo, no sabría lo que sería. Algunos de vosotros puede que recordéis, en un tiempo muy lejano, la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría saber cuántos recordáis la Segunda Guerra Mundial. Solo veo unas pocas manos. Bien, yo era un adolescente en 1939. Estaba en mi casa en septiembre, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó. Y durante mis años adolescentes leía las noticias sobre Hitler y Alemania y los nazis. Veía las fotografías de la juventud nazi marchando. Tengo parte de alemán. Y me solía preguntar qué sería si hubiera pasado mi adolescencia en aquella Alemania. Tengo que ser patriota, ¿verdad? Tengo que servir a mi país. Podría haber sido alguno de esos jóvenes nazis. Podría haberme convertido en un oficial de la Gestapo. No sé lo que podría haber sido. Deseo inclinar mi rostro y decir, Señor, gracias por salvarme. Eso es todo lo que puedo hacer. Y me siento motivado a dedicarle cada día, cada hora de mi vida, de ahora en adelante. Bien, empezamos a hablar del ágape ayer. Creo que vimos 6 contrastes entre 2 ideas. Así que vamos a ver el número 5. Y aquí nos topamos con el ágape una vez más. Pablo no puede dejar de hablar sobre eso. No puede escribir una carta sin la idea de ágape. Le inspira continuamente. Efesios capítulo 5. Empecemos en el versículo 1. Sed pues. Y ese pues inmediatamente nos lleva atrás, a lo que acaba de decir antes. E igualmente el capítulo 4 comienza yo pues. Nos lleva atrás al capítulo 3. Por tanto, el trasfondo del capítulo 4 son los versículos 31, 32 y 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Él es una persona, puede ser contristado, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. En otras palabras, Dios quitará todo eso si le dejas hacerlo. Toda amargura, enojo, ira, gritería. Está diciendo que sean quitadas todas estas cosas de ti. Y toda malicia. Malicia, si lo analizamos, es un odio profundamente asentado, quizá inconsciente, que esté en tu corazón. Los celos que hay allí. No me digas que estáis exentos de esto, porque no es así. Todos tenemos este problema. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y por tanto, a la luz de esto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí está el ágape. Y andad en ágape. Como también Cristo nos amó con ágape. Ya no caminaréis a ciegas, ya no caminaréis solos, siempre con Él. Día tras día tendrás una visión más clara de cómo te ama Él, con ágape. Y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda, ofrenda encendida. Sí, una ofrenda encendida. Y el amor ágape del Hijo de Dios, al darse a sí mismo por nosotros, fue un olor fragante al Padre, así como la disposición de Isaac de ofrecerse en el altar fue un deleite para Dios, fue una promesa. Y llegando a este año, 2006, Dios tendrá un pueblo que estará motivado por el ágape a darse a sí mismos.
y de ir a donde el Señor les envíe. Mi corazón se emocionó cuando leí por primera vez el boletín de la Conferencia General de 1893 y leí algo sobre S.N. Haskell. Creo que fue Haskell. No creo que fuera Jones, creo que fue Haskell. Haskell fue uno de los poquísimos que abrió su corazón para recibir el mensaje de 1888. Y desde ese día, los libros de S.N. Haskell fueron preciosos. Bien, Haskell dijo: hemos llegado al tiempo de la lluvia tardía. Nuestro pueblo así lo creía en 1893 porque llegó una carta de Ellen White desde Australia diciendo: estamos en el tiempo de la lluvia tardía ahora mismo. Está empezando a caer. El pueblo estaba lleno de alegría y Haskell le estaba diciendo al pueblo: seremos llamados a dejar nuestros hogares. Y los hermanos tenían hermosos hogares en Battle Creek. Los tenían. Hermosos hogares. Y Haskell dejó su hogar y fue alrededor del mundo como misionero. Quizá nosotros seamos llamados también a dejar nuestros hogares. ¿Estás dispuesto? Te preguntaría yo. Puedes contestar a Dios, no a mí. Versículo 3. Pero fornicación. Pablo tenía casi como una fijación con la maldad de este pecado de fornicación. Hace algunos años, alguien en la revista Spectrum escribió algo acerca de lo horrible que es la fornicación. Es la fuente de una enorme cantidad de agonía en este mundo. Sé de lo que estoy hablando. Uganda solía ser conocida como la capital mundial del SIDA. Y el Señor dice en Malaquías: yo odio el divorcio. Él quiere que el hombre y la mujer se amen para siempre, hasta que la muerte los separe. No solamente apretar los dientes y decir voy a aguantar. Él quiere que se amen el uno al otro durante todo el camino. Pero fornicación y toda inmundicia, y aquí pone a la codicia en el mismo nivel que la fornicación. Bien, el amado Señor, en su infinita gracia, me salvó de eso. Pero yo sé que el pecado de la codicia, y esto os sorprenderá, queridos, hubo un tiempo que yo no quería otra cosa más que un Chevrolet del 41. Era codicioso. Y yo superé aquello y lo que yo quería era un Mercedes. Era codicioso. Pablo dice que está a la par con la fornicación. Ni aun se nombre entre vosotros, dice. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y cuando tú aprecias el nuevo pacto, las promesas que Dios ha hecho a Abraham y a sus descendientes por fe, os puedo decir que un cambio ocurre en tu corazón. No importa dónde estés, no importa lo pobre que seas, no importa si estás tendido en una cama, enfermo, con cáncer, como nuestra querida hermana, que lo que más deseaba era estar aquí en esta congregación esta mañana, Karen Kuskos-Bauer, una dama, creo que de 52 años, de San Diego. Parecía que tenía muy buena salud, una mente brillante, sabía escribir, una persona maravillosa, y de repente cae enferma por un cáncer linfático. Se espera que no sobreviva. Le hubiera encantado estar aquí, pero incluso si estás en tu lecho de muerte, puedes estar agradecido al Señor, porque si estás en tu lecho de muerte, puedes agradecerle: oh Señor, sé que la muerte no es el fin.
y mirar hacia adelante, a la resurrección. Así que por eso digo que no importa dónde estés o lo pobre que seas, si tú entiendes las promesas de Dios del nuevo pacto y tú quieres creer en ellas, estarás feliz y agradecido. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo... ¿Qué es un inmundo? Alguien que ve tanto la televisión que palabras inmundas salen de su boca antes de pensarlas. Creo que nunca he predicado un sermón como pastor en contra de ver la televisión. Creo que no. Quizá digáis, pues deberías. Cuando me arrodillo y oro, oh Señor, ayúdame a saber de lo que debo predicar el próximo sábado, Él nunca me ha impresionado a la hora de hacer el sermón en contra de ver la televisión. Pero sí que me ha impresionado predicar a Jesús y su cruz y la purificación del santuario y la obra del gran sumo sacerdote en el lugar santísimo. Él me ha impresionado para predicar esto tan claramente que por la gracia de Dios a la gente le asquea y le cansa ver las tonterías de la televisión. Y cuando tienen una hora libre sin nada que hacer, llegan a casa, de la fábrica o de la oficina, y estás cansado, te dejas caer en tu cómodo sofá para pasar la tarde y en lugar de coger el mando a distancia y encender la televisión y hacer zapping, ya no quieres hacer eso más. Te pone enfermo ver todas esas tonterías. Y quieres estudiar el Evangelio. Bien, así es como sé que funciona. Avancemos. Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, ¿qué quiere decir la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Veamos lo que dice en el libro Ha sido adoptado. Y por cierto, este pequeño libro es un estudio de Efesios, versículo a versículo. Y no encontraréis el nombre de Ellen White en el libro, ni tampoco veréis impreso en el libro 1888. De hecho, el libro fue escrito para el mundo, para no adventistas, e intenta ser un libro evangelístico, el tipo de libro que puedes dar a tus vecinos. Y aquí habla sobre la ira de Dios. Página 89. La ira de Dios no es como la ira del hombre. Así como el amor ágape de Dios no es como el amor centrado en el yo del hombre. Cuando Dios se aira, te deja a ti mismo. Lo más terrible que puede ocurrirte es que se vaya y te deje a ti mismo. Esa es la ira de Dios. Y viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues, aquí está el pues otra vez, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces es sencillo, fácil, simplemente anda en la luz. Eso es todo. Sigue a Dios. Sigue las pisadas de Jesús, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bien, ¿qué significa esto? Vuestros vecinos están haciendo una barbacoa y están asando cerdo.
Así que vais allí y les decís, no deberíais cocinar cerdo. ¿Es eso lo que debéis hacer? ¿Cómo les reprenderíais? ¿Cómo les reprenderíais? ¿Con qué? Con el ejemplo. Bien, tú podrías hacer unas verduras asadas, llevarles un día. No condenas el cerdo, sino que le decís, me gustaría que probarais esto. Hay un gran movimiento sobre la comida hoy en día a favor del vegetarianismo, por nuestra salud. Tú puedes hacer eso. Así es como puedes reprenderlos, ¿veis? Bien, de cualquier manera, si le pides a Dios que te muestre cómo obedecer lo que está en este capítulo 5, te garantizo que te escuchará y contestará tu oración. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bien, ahora hay aquí una idea sobre el ágape. No pudimos acabar ayer. Esta es mi última oportunidad. Así que no puedo acabar aquí. Y sé que el tiempo para finalizar está cerca, hasta que no acabe con esta idea del ágape con vosotros. Ayer repasamos una serie de contrastes entre las dos ideas. Nuestro amor humano depende de la belleza, de la bondad de su objeto. Amáis a las personas amables, ¿a que sí? No amáis a las malas personas. El ágape ama a las malas personas, personas que te insultan. Las amas. De verdad, las amas. En segundo lugar, nuestro amor humano depende de un sentido de necesidad. Un hombre joven quiere casarse porque se siente solo. Necesita a alguien. No lo sé, pero sospecho que las mujeres jóvenes se sienten de la misma manera. Se sienten solas. Necesitan a alguien. El ágape es un amor que no siente ninguna necesidad. Dios no nos ama porque nos necesite. Nos ama porque Dios es amor. Eso es todo. Número 3. Hablamos sobre cómo nuestro amor humano depende del valor del objeto amado. En África existe el sistema de la dote y es una muy buena idea. Si le das a tu suegro 50 vacas por su hija, tenderás a quedarte con ella, quizá. Sí, puede que ayude. Pero el ágape no depende del valor del objeto. Y eso siempre me enternece al decirlo. El ágape crea el valor en el objeto. La diversión que Dios tiene, cuando la Biblia King James dice el placer del Señor, una buena expresión digna, significa la diversión que Dios tiene. Es ver a alguien que no tiene valor, alguien a quien renunciaríamos, transformado en alguien de un valor equivalente, me atrevo a decirlo, al Hijo de Dios. Él se dio a sí mismo por nosotros. Si tú pagas $10 por algo en la tienda, es porque consideras que eso que estás comprando es igual en valor que tus $10. Y después, número 4, vimos que esa idea tan popular, incluso en la Iglesia, de que nuestro deber es buscar a Dios. Y sé que todos los teólogos se me van a echar encima ahora, pero creo que puedo mantenerme firme. Si estudiáis el Antiguo Testamento, y creo que también en el Nuevo,
Creo que os veréis en un apuro para encontrar en algún lugar donde Dios nos diga a nosotros: soy como un doctor escondido en mi consulta allí detrás. Tú tienes que venir y encontrarme. No creo para nada que Dios se revele a sí mismo de esa manera. Pero si no coges tu concordancia más gruesa y haces un poco de trabajo y buscas el significado de la palabra traducida como oveja, llegarás a esa conclusión. Más bien, la Biblia es muy clara y creo que es unánime. Ágape no es el hombre buscando a Dios. Ágape es Dios buscando al hombre. Y lo que me emociona en Lucas 15, hay 4 palabras. Hasta que encuentra la oveja perdida, Él sigue buscando a esa oveja perdida. Así pues, si conoces a alguien que está en el lecho de muerte y no ha dado su corazón a Jesús, no desaproveches la visita misionera, porque el buen pastor estará buscando a esa persona hasta que la encuentre, incluso en el lecho de muerte. Así lo creo. Así lo creo. Dios nos dio este ágape. Y después estuvimos estudiando sobre que a lo que realmente llamamos amor no es más que amor al yo. Amor al yo disfrazado. Ágape es un tipo de amor que entrega al yo para ser crucificado. Y después estuvimos recordando cómo nuestro amor humano siempre se manifiesta intentando subir cada vez más alto. Y cometemos el error de animar a los chicos y chicas a subir la escalera hasta que alcancen el éxito en cualquier profesión, lo que les satisfará. E incluso en la iglesia subimos la escalera. Ágape es lo contrario nuevamente. Ágape es un amor que se atreve a bajar más abajo. Los 7 escalones que Jesús bajó para bajar más abajo. Pero no vimos el último ayer, esto es de lo que os quiero hablar. El último escalón que Jesús bajó, descendiendo cada vez más abajo, más bajo, incluso que la muerte de cruz. Pero no tendréis ni idea de lo que es la muerte de cruz a menos que leáis Gálatas, capítulo 3. Y aquí es donde yo, por primera vez, empecé a entender solo un poco lo que significa la cruz. Estaba justo allí, en Takoma Park, al otro lado de la calle, justo aquí, 67 años atrás, cuando descubrí el mensaje de 1888, justo aquí, en el libro Las Buenas Nuevas de Waggoner. Mi vida no fue la misma desde entonces. Gálatas, capítulo 3, en el versículo 13, Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Leí esto y pasó como si nada. Nada se quedó en mi mente. Hasta que descubrí el amor ágape, lo que es. La maldición de Dios es la segunda muerte. Y hasta que no me convertí en un adventista del séptimo día, no tenía ni idea de la segunda muerte. De hecho, incluso después de convertirme en un adventista del séptimo día, durante 9 largos años iba a la iglesia cada sábado, a la escuela sabática cada sábado. No creo haberme perdido ni una escuela sabática en la iglesia en toda mi vida, desde mi bautismo, a no ser cuando estaba en alta mar navegando desde África o cuando estaba enfermo con gripe o malaria o algo así. Yo he ido a la iglesia. Nunca escuché.
y rara vez oí hablar sobre la segunda muerte que Jesús murió. La segunda muerte que Él murió fue un total autovaciado, como cuando vuelcas una botella y se vacía hasta la última gota. Ellen White dice en El deseado de todas las gentes, Cristo colgado en la cruz no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor. Él se vio a sí mismo descendiendo hacia la oscuridad para siempre. Para siempre. Eso es ágape. No puede ser un ser humano viviente con un corazón sincero, a menos que tu pequeña alma arrugada sea estirada para empezar a apreciar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del ágape de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y Pablo dice en el capítulo 3 de Efesios que cuando empieces a dejar que tu pequeña alma se extienda lo bastante para apreciar lo que Él hizo por ti, entonces tú serás lleno con toda plenitud de Dios. Y eso significa que estás listo para ser trasladado. Así pues, que nadie de los que están hoy aquí tenga la más leve idea de graduarse porque hayáis asistido a una conferencia sobre el mensaje de 1888. Si por la gracia de Dios estáis empezando a saborear lo más mínimo de lo que significa ágape, alabado sea el Señor, porque entonces creceréis. Y cada sábado que viene y se va, creceréis. Y desecharéis la idea de dormir el sábado por la tarde después de una gran comida de sábado y después estrellarse hasta decir, oh, estoy muy contento de que el sol finalmente se haya puesto y ahora puedo volver a ser feliz. No, el Señor te librará de eso y aprenderás a amar el día de sábado. Serás feliz cuando sea sábado de nuevo. Te acordarás del sábado durante toda la semana para santificarlo. Vivirás una nueva vida. Gracias a Dios. Bien. Capítulo 5 nuevamente de Efesios. Andar en ágape. Y tenemos un problema aquí. Debemos enfrentarlo. Pablo escribe sus cartas en las que normalmente la primera parte de la carta es una presentación de lo que los teólogos llaman el Evangelio objetivo. La palabra objetivo no está en la Biblia. Ellen White nunca cogió su pluma. Ella escribió 25 millones de palabras, pero nunca escribió esa palabra. Evangelio objetivo. Sin embargo, Pablo pasa sus pocos primeros capítulos hablando de lo que Cristo cumplió y lo que está, en tiempo presente, cumpliendo. Lo que Él hizo para salvarnos. Ese es el Evangelio objetivo. Y después el resto del libro habla de lo que tú y yo debemos hacer, las obras que debemos hacer. Y a eso se le llama el Evangelio subjetivo por los teólogos. ¿Veis? Así que el capítulo 5 de Efesios nos está diciendo lo que hay que hacer. Muchas cosas dice que tenemos que hacer aquí. Y ahora tenemos una cuestión que considerar. ¿Es verdad que somos salvos por gracia a través de la fe? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Es esto 100% verdad? Espera un momento. ¿O es verdad que seamos salvos por la fe
y por las obras santificadas. Hay una destacada parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que sinceramente, honestamente, cree que la Biblia y los escritos de Ellen White enseñan que somos salvos por fe y por obras santificadas. Teníamos un profesor de Biblia en Weimar College hace unos años que compiló de Ellen White una larga lista de citas que Ellen White, de forma precisa, entre comillas, en las que ella dice una y otra y otra y otra y otra vez que somos salvos por la obediencia. Y este hermano imprimió esta colección de citas de Ellen White. Pienso que en parte lo hizo como una reprimenda para mí, porque yo vivo cerca del Weimar College y predicaba a los estudiantes en Weimar College que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras. Y eso no le hacía feliz. Bien, cogí algunas de estas citas. Tengo un pequeño libro aquí titulado Estoy confundido. Y os prometo que os daré otro libro hoy y siento que solo tenga 8 copias aquí. Estoy contento de dároslo. Los pagaré para ellos. Y se los daré a 8 personas que deseen confesar que están confundidos. Estoy hablando en serio. En serio. Y si hay alguien más de los 8 que han levantado la mano, si me dais vuestro nombre y dirección en un trozo de papel, cuando llegue a casa os enviaré una copia, porque tengo más de estos en casa. Así que lo que haré con este pequeño libro, en primer lugar, he citado las declaraciones de Ellen White, que estos queridos hermanos y hermanas nos dicen, que prueban que somos salvos por la obediencia. Aquí hay una de Patriarcas y Profetas, página 500 en español. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Cierro comillas. Aquí hay otra cita. Nadie diga que no hay condiciones para la salvación. Hay condiciones decididas. Y continúa. Manuscript Release 13, página 22. Y aquí hay otra. La obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Comentario, volumen 7, página 972. Parece que está claro, ¿verdad? Otra más. La vida eterna se nos da con la condición de que obedezcamos los 10 mandamientos de Dios. Cierro comillas. Review en Herald, 26 de junio de 1900. Aquí hay otra. La obediencia incondicional es la condición para la vida eterna. Cierro comillas. Review en Herald, 15 de noviembre de 1899. Una más. Eres acepto en el amado. Ella está citando Efesios 1. A condición de la obediencia a los mandamientos de tu Creador. Cierro comillas. Ahora bien, cuando estudias Efesios 1, no estuve aquí cuando lo hicisteis. No creo. Creo que concluisteis cuando Pablo dice en Efesios 1 que por la virtud del sacrificio de Cristo eres acepto en el amado. De hecho, en El deseado de todas las gentes, en la página 113, Ellen White dice que cuando Jesús salió del río Jordán chorreando agua, hubo una voz del cielo que dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y Ellen White dice que cuando el Padre dijo eso, extendió sus brazos alrededor de la humanidad y los adoptó.
Pero aquí dice que eres acepto en el amado a condición de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y sigue y sigue. Bien, paso a otra sección aquí. Examinando, y creo que lo encontraron en la lección de escuela sabática también, examinando en lo que Ellen White es clara, de que somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no sale de nosotros, sino que incluso esto es un don de Dios. Intento encontrar el equilibrio de lo que encontramos aquí en Efesios capítulo 5. Andamos en ágape, como Cristo nos amó con ágape y se dio a sí mismo por nosotros. Esto es 100% verdad, pero al mismo tiempo algo nos motiva, algo nos constriñe de ahora en adelante para andar con Él y guardar sus mandamientos. Pero el guardar los mandamientos no es el medio por el cual somos aceptados por el Señor. E intento demostrar el equilibrio aquí, entre estos dos puntos. Y algunos de nuestro amado pueblo citan Santiago para echar abajo lo que Pablo dice, ya sabéis. Pablo dice que somos justificados por la fe. Y Santiago parece venir y decir, señores y señoras, siento decirles que mi querido hermano Pablo está un poco confundido. En realidad somos justificados por las obras. Estás sacudiendo la cabeza, hermana, pero eso es lo que dice Santiago. No puedes evitarlo. Santiago dice eso. De alguna manera, tienes que entender lo que es eso, o no vas a ser feliz. Y muchas personas están confundidas. Y lo confieso, yo estuve confundido. Y en este pequeño libro hablo sobre mi propia experiencia, si puedo encontrarlo. Quizá no pueda encontrarlo. Sin embargo, la única explicación que he encontrado que aclara esto de forma que ya no quede confuso es el mensaje de 1888. Hay una verdad cálida y amorosa que te inspira a dar cada pizca de tu vida a aquel que murió por ti. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15 llegan a ser una realidad para ti. El amor de Cristo nos constriñe. Y no entendáis mal, la palabra constreñir no significa restricción. Es lo contrario. Significa que te empuja hacia adelante, te despoja de ti mismo. Tú tienes dones que están profundamente encerrados en ti, de los que jamás has soñado que tienes. Muchos de los que estáis aquí diréis, yo nunca he sido maestro de escuela sabática, no podría explicar el Evangelio a nadie. Todo lo que puedo hacer es sentarme y escuchar a otra persona. Ni te imaginas la capacidad que tienes. Puedes hacerlo. El ágape de Cristo te constriñe a hacer cosas que jamás soñaste que podrías hacer. Y te llevará todo el camino hasta el reino de Dios. 8 personas pueden venir. Si queréis esto, por favor, sed amables y corteses con los demás. Si hay más de 8 personas que lo quieran, dadme vuestro nombre y dirección. Cuando llegue a casa el lunes, estaré feliz de ponéroslo en un sobre y enviároslo. Oremos. Padre, te agradecemos. Gracias. Gracias, Padre, porque no necesitamos estar confundidos ni paralizados. Podemos cobrar vida en el nuevo pacto. Pedimos que estas gloriosas buenas nuevas nos motiven de ahora en adelante, no para intentar salvar nuestras pequeñas y pobres almas. Por favor, danos un corazón interesado en Jesús, que Él reciba su galardón. En el nombre de Cristo. Amén.